idea de que la inmigración poco cualificada perjudica las condiciones laborales de los trabajadores nativos de un determinado territorio, particularmente los trabajadores menos cualificados, ha estado siempre presente en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad, diría incluso que en su consciente, en la conciencia social, de forma bastante poco controvertida, porque personas de muy distinto signo político la han aceptado acríticamente, para entrar a discutir después acerca de lo que ese hecho implica y las medidas que se derivan ética o políticamente de ese presunto hecho. Gente, por ejemplo, situada en el ala derecha del espectro político o poco sensibilizada en materia de igualdad social, y sobre todo todos aquellos que desde una perspectiva nacionalista priorizan el bienestar de los trabajadores nativos por encima de los inmigrantes, podrían concluir de ese hecho que se deben cerrar las fronteras o se han de extremar las precauciones ante los flujos migratorios. Y alguien situado más a la izquierda podría aceptar este hecho como un mal inevitable del capitalismo o del estado de cosas del mundo, pero no rechazar por ello la inmigración, sino rechazar el sistema, o al menos tratar de aunar los intereses y las luchas de los trabajadores inmigrantes con los de los nativos, priorizar los intereses de clase a los intereses nacionales, etc. Esta era al menos la posición clásica de los comunistas y los socialistas hasta donde yo sé. Hoy en día, a cada vez más gente de izquierdas se le oye decantarse en favor de la posición anti-inmigración, precisamente porque aceptan y asumen como un hecho indiscutible este hecho de que los inmigrantes perjudican las condiciones laborales de los trabajadores y reducen su salario, y no necesitan ni siquiera aderezar su discurso con los típicos estereotipos racistas a los que nos tiene acostumbrados la extrema derecha. La derecha racista ha representado siempre a los inmigrantes como personas poco civilizadas, incapaces de adaptarse a nuestra sociedad y a la vez inclinados a extraer sus recursos, ya sea por medio del robo, la delincuencia o las subvenciones, porque también se ha caricaturizado a los inmigrantes como personas que no quieren trabajar, y precisamente lo que les molesta a los comunistas anti-inmigración es que los inmigrantes trabajan demasiado. Por eso los comunistas no están obligados a aplicar un discurso racista, aunque aún así cada vez son más quienes lo hacen, ¿no? Cada vez más quienes compran todo el discurso anti-inmigración, el pack completo, y estos comunistas también se lanzan con el mismo ahínco a propagar los mismos bulos racistas de la extrema derecha. Pero lo que no parece estar en discusión, lo que nadie parece querer poner en duda entre los representantes de los más variopintos posicionamientos políticos, es el hecho mismo de que la inmigración reduce los salarios de los trabajadores nativos, y es precisamente lo que vamos a poner en duda aquí y ahora. No ahora precisamente porque la evidencia que apunta en sentido contrario tiene ya unos añitos, pero persiste la sensación de que no se le ha ofrecido la atención debida, y por otra parte tampoco es que sea evidencia concluyente. Digamos que los economistas siguen discutiendo mucho sobre el asunto, y yo me conformaré en hacer un bosquejo de ese debate para que al menos quede constancia de que esto se está debatiendo, de que no es un hecho ni mucho menos incontrovertido que la inmigración perjudique los salarios de los trabajadores nativos. Lo que haré será seguir y relatar brevemente la disputa que se han traído dos economistas de primer nivel en las últimas décadas. Uno de ellos, de hecho, ganó hace poco el premio Nobel de Economía, que ya se sabe que no es exactamente tal cosa porque no está financiado ni es concedido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, sino por el Banco de Suecia, pero en fin. David Card lo ganó en 2022, creo. Él es un economista canadiense de nacimiento, aunque creo que ejerce en Berkeley, California. Y desde que empezó a publicar lo ha hecho siempre en oposición a la idea de que la inmigración reduce el salario de los trabajadores nativos. El otro economista también es muy reputado,
De hecho, el propio Card ha llegado a describirlo como el economista americano líder en materia de inmigración. Estamos hablando de Jesús Borjas. Nacido Jorge Jesús Borjas, llamado hoy por hoy George Borjas, pero él es cubano de origen, nació en La Habana en 1950, emigró a los Estados Unidos con su familia 12 años después y creo que hoy por hoy sigue trabajando en Harvard y ha publicado en la editorial de esa universidad, entre otros sitios. Así que tenemos aquí un inmigrante que defiende la idea de que los inmigrantes perjudican a los trabajadores nativos, específicamente a los poco cualificados. Entonces, estos dos economistas, Card y Borjas, ambos inmigrantes en Estados Unidos, han publicado en los últimos años una sucesión de artículos en los que se criticaban el uno al otro. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que en Estados Unidos, sobre todo desde la primera irrupción de Donald Trump en la escena política, la inmigración ha servido para posicionar a la gente y las figuras públicas en un espectro político u otro, lo cual tiene su lógica porque es un tema ciertamente político, pero la cosa no siempre se ha movido en las coordenadas actuales y tampoco podemos dar por sentado que alguien escéptico de las bondades de la inmigración sea necesariamente un trampista declarado. Borjas, hasta donde yo sé, no lo es. Se opuso a la deportación masiva de inmigrantes indocumentados por considerarlo inhumana, ha abogado por un impuesto a las empresas de alta tecnología, agrícolas y demás que se benefician de los salarios más baratos de los inmigrantes para dar ese dinero a los estadounidenses desplazados por la inmigración, un tipo de medida que se acerca bastante al que podría defender alguien de izquierdas, aunque allí él es considerado un intelectual conservador. Debe ser algo así como un Manuel de Prada yankee. Y hay que decir, por otra parte, que antes de la llegada de Trump, los demócratas estaban más preocupados con los efectos de la inmigración en las condiciones de los obreros estadounidenses. Bernie Sanders, sin ir más lejos, llegó a afirmar que la política de fronteras abiertas era una propuesta para perjudicar los salarios de los americanos. Y otro ejemplo sería Paul Krugman, otro premio Nobel que en 2006 escribió en el New York Times, literalmente, la inmigración reduce el salario de los trabajadores nativos que compiten con los inmigrantes. Y eso que David Card ya había publicado 15 años antes su famoso artículo sobre el éxodo de Mariel. ¿Qué es esto de Mariel? Bueno, en 1990 David Card publicó The Impact of the Mariel Boat Lift on the Miami Labor Market, que es un buen punto de partida desde el que comenzar, porque es un cuento largo, viene de lejos el tema, pero hay que empezar por alguna parte y este artículo lo podemos considerar algo así como un pistoletazo de salida. El éxodo de Mariel había ocurrido 10 años antes, en 1980, cuando aproximadamente 125.000 cubanos abandonaron Cuba para irse a los Estados Unidos. Lo que ocurrió es que durante algún tiempo previo a esa fecha, muchos cubanos descontentos con la situación de la isla se habían declarado a sí mismos refugiados y se habían presentado en embajadas de países extranjeros, como el de Perú, para desde ahí pedir la salida del país, ya que Cuba en general la prohibía. Pero las protestas llegaron a tal extremo y la cantidad de gente que quería irse era tal, creo de hecho que llegó a registrarse algún incidente trágico en una de las embajadas, que bueno, el caso es que el gobierno cubano negoció con el estadounidense y se acordó que desde ese puerto, el de Mariel, que está no muy lejos de La Habana, se permitiera a quienes quisieran irse de la isla salir en barco hacia Florida, a Miami, que es el punto geográfico de Estados Unidos más cercano y donde la mayoría de los exiliados se hospedó, porque ya existía de migraciones anteriores una amplia diáspora cubana allí. Entonces, he aquí un acontecimiento social, histórico, que puede ser empleado como un experimento natural por un economista para medir precisamente el impacto de la migración en el salario de los trabajadores de un territorio concreto, en Miami, que de la noche a la mañana había visto incrementada en un 7% la oferta de mano de obra. Pues bien, 10 años después, en 1990, llega Card con los datos en la mano para analizar qué ha pasado aquí. Y no solo cuenta con los datos de lo ocurrido con los salarios de Miami en esa década,
sino lo ocurrido con los salarios en otras ciudades de Estados Unidos en el mismo periodo de tiempo. Y aquí está parte del motivo por el que ese artículo se hizo tan famoso, que es por su metodología novedosa, lo que se ha venido a llamar también el método de la diferencia en diferencias. Entonces, él podría haberlo hecho con cualquier otra ciudad que no fuera Miami, pero lo que hizo fue una media entre otras ciudades estadounidenses que habían mostrado un patrón de crecimiento económico similar durante los 70. Veo que eran Atlanta, Houston, Los Ángeles y Tampa, San Petersburgo. Bueno, pone Tampa-San Petersburgo. No sé qué quiere decir con esto. Que yo sepa, Tampa y San Petersburgo son dos ciudades diferentes de Florida. Creo que son limítrofes, pero no sé si Card hizo a su vez una media entre Tampa y San Petersburgo, o en los 90 formaban la misma ciudad y luego se separaron, no lo sé. El caso es que, comparando tanto la media de salario por hora como el desempleo de esas ciudades con el comportamiento de esas variables en Miami, no se registra ninguna diferencia significativa. Vemos en estas tablas que Card desglosó los datos por etnias, es decir, cómo iba tanto el salario como el desempleo entre los blancos, los afroamericanos, los hispanos, y aunque en algunos años sí vemos que se dan cambios sustanciales para algunos grupos étnicos, sobre todo en las tasas de desempleo, hay que tener en cuenta que entre el 81 y el 82 hubo una recesión en Estados Unidos y un poco en todo el mundo, provocada por la revolución iraní y la subida de los hidrocarburos. Pero bueno, que en las últimas columnas de la tabla los datos se estabilizan, vuelven a los guarismos de comienzos y, en síntesis, no se observa ninguna diferencia importante ni en los salarios ni en el desempleo de los trabajadores nativos en Miami y el resto de ciudades, que en esta investigación hacían las veces de grupo de control. De modo que, resumidamente, no se pudo concluir que la inmigración de Mariel redujera el salario de los trabajadores nativos en Miami. Card empleó, por cierto, el mismo método para desacreditar otro mito muy establecido en economía, que es que la imposición de salarios mínimos por medio de leyes o procedimientos institucionales genera desempleo en el territorio en el que se impone esa ley. También de esto se habló bastante durante las últimas subidas de salario mínimo en España. Muchos economistas liberales salieron enarbolando el viejo mito, se ha vuelto a refutar, pero vamos, que ya llevaba años refutado. El año en que Card y Krueger publican es el 94, ya había llegado el primer Bush, pero el reaganismo estaba aún a la orden del día. Y todas esas ideas contrarias a la intervención estatal en el mercado estaban muy extendidas en Estados Unidos. Pero en cierto estado, en Nueva Jersey, en abril del 92, entra en vigor una subida del salario mínimo, sube poco menos que $1 la hora. Estos pillan otro estado, Pensilvania, donde la tendencia de empleo venía siendo similar a la de Nueva Jersey, y comparan las diferencias. Esto de que el sujeto de control y el de estudio sean similares es importante para el método. Claro, una condición para las diferencias en diferencias es la de las tendencias paralelas. Que la tendencia de la variable de interés, en este caso el desempleo, en el sujeto de control sea igual o parecida a la tendencia que se habría observado en el sujeto de estudio si éste no hubiera recibido la intervención. O sea que, de no haber recibido la intervención, la variable en el sujeto de estudio cambiaría a la misma tasa de crecimiento que la variable en el grupo de control. Claro, es imposible comprobar ese supuesto porque nunca se puede observar lo que le habría pasado al sujeto de estudio si no hubiera recibido la intervención, pero al menos para verificar si es plausible que dicho supuesto se pudiera cumplir, los investigadores exploran las tendencias de ambos sujetos en años anteriores a la intervención. Y si antes de la misma las tendencias eran similares y solo a partir de la intervención comienzan a diferir, pues es plausible suponer que en ausencia de la intervención se habrían seguido comportando igual esas tendencias, ¿no? Entonces, lo que se hace es restar dos restas, básicamente. Restas al resultado del sujeto de estudio después de la intervención, el resultado previo a la misma, y a eso le restas la resta entre los resultados del grupo de control, como podemos ver en este gráfico de la Wikipedia. Y en el artículo sobre el salario mínimo hicieron lo mismo. Restar el empleo en Nueva Jersey, el sujeto de estudio,
antes de la implantación del salario mínimo al resultado después de la misma, que da un valor positivo. O sea, el empleo subió ligeramente y a eso le restamos la resta entre los mismos valores en Pensilvania, el sujeto de control, que sufrió un descenso del empleo en el mismo periodo de tiempo, descendió un 2,1. Podemos suponer que como consecuencia de otra recesión que se vivió en Estados Unidos a principios de los 90. Entonces, 0,6 menos 2,1, o sea, más 2,1, igual a 2,7, es la diferencia en diferencias, lo cual indica que el número de empleados promedio en Nueva Jersey de febrero a noviembre de 1992 aumentó en 2,7 empleados más que lo que cambió el número de empleados promedio en Pensilvania durante el mismo tiempo. En ese sentido, la evidencia sugiere que el incremento en el salario mínimo en Nueva Jersey no redujo los niveles de empleo, como supondría la teoría económica convencional, sino que incluso parece haber incrementado el nivel de empleo. Pues otro tanto con el artículo sobre Mariel. Bueno, no es que los salarios de los nativos en Miami aumentaran, pero en comparación con el grupo de control compuesto por las ciudades antes mencionadas, no bajaran de manera significativa. De hecho, para algunos grupos étnicos aumentó, pero en general descendió de forma casi imperceptible, contraviniendo así la teoría económica de acuerdo con la cual el aumento exponencial de oferta de mano de obra debería haber reducido su valor y, en consecuencia, los salarios. Bien, hay algo curioso en este artículo y es que en el primer párrafo se puede leer que Carr menciona artículos previos de otros economistas en la década de los 80 que ya habían apuntado en la misma dirección. Es decir, que la influencia de los inmigrantes en los salarios de los nativos es pequeña. Y entre esos economistas está el mismo George Borjas, citado por un artículo del 87, Immigrants, Minorities and Labor Market Competition, que está disponible y que si lo lees, pues viene a decir lo mismo que Card en lo que respecta a este tema en concreto, aunque él no había utilizado el método de la diferencia en diferencias y hablaba de otros temas también. Pero el caso es que Borjas fue cambiando su forma de ver las cosas, desarrollando un progresivo escepticismo respecto a la inmigración. Él siguió publicando mucho sobre el tema hasta que en el año 2003 se publica en el National Bureau of Economic Research el famoso artículo The Labor Demand Curve is Downward Sloping, Re-examining the Impact of the Immigration on the Labor Market, donde aparece su primera crítica al trabajo de Card y es donde opone a los resultados de Card nuevos datos y análisis de su propia cosecha y critica también sus propios estudios anteriores, porque si en el 87, en el artículo antes mencionado, había dicho que un incremento del 10% de la oferta laboral por parte de los inmigrantes solo redujo las ganancias de los blancos nativos en un 0,3%, en el nuevo artículo va a decir que un aumento del 10% en la oferta de inmigrantes reduce el salario de los nativos de un 3 a un 4%, y concretamente de los nativos poco cualificados hasta un 9%. Lo cual ya es una suma más significativa. No es lo mismo que te recorten un 9% de tu salario a que te recorten el 0,3%. Bueno, pues, ¿qué es eso de que la curva de la demanda de mano de obra es decreciente? Porque ese es el título del artículo de Borjas. Y es en parte lo que hace que la gente piense que la inmigración rebaja el salario. Porque para empezar podríamos preguntarnos por qué los economistas han supuesto por mucho tiempo que la inmigración reduce el salario y se ha convertido en algo así como un dogma de la economía. Bueno, pues en general porque la inmigración no es otra cosa que aumento en la población. Bueno, es otras cosas y cosas más específicas que aumento en la población, pero es ante todo y fundamentalmente para las consecuencias en el mercado de trabajo, aumento de población activa, es decir, de oferta de mano de obra. Entonces, como la mayoría de curvas de demanda, la demanda de mano de obra es decreciente. O sea, cuanto más cueste el trabajo, o sea, cuanto más altos sean los salarios, menos demanda de trabajo habrá. Ahora, alguien al ver esta curva puede decir, y eso es lo que parece hacer Borjas, mira, veo que cuantos más trabajadores hay en el eje horizontal, más bajo es el salario. Entonces, eso debe querer decir que cuanto más se acrecienta la población, como por ejemplo con la inmigración, los salarios son más bajos. Pero eso obviamente es una trampa porque lo que se representa en el eje horizontal no es la cantidad de trabajadores que hay en oferta, sino la cantidad de trabajadores que una empresa o un mercado pueden estar dispuestas a contratar. Porque si no, se podría deducir
de cualquier curva de demanda, por ejemplo, la demanda de cervezas, donde en el eje vertical estaría el precio y en el horizontal las cervezas que un consumidor está dispuesto a comprar. Claro, si la cerveza vale 10 euros, yo puedo estar dispuesto a tomarme 0 unidades y si es casi gratis, yo puedo estar dispuesto a comprar 10. Luego la curva será decreciente. Pero eso no quiere decir que si mañana yo estoy dispuesto a comprarme 20 cervezas, por ejemplo, porque mi salario ha subido, el precio de la cerveza vaya a bajar por arte de birlibirloque. Más bien al contrario, ¿no? Cuanto más dinero tiene la gente, más suelen costar los bienes de consumo. Entonces, para afirmar que cuantos más trabajadores hay en el mercado, menos costará su mano de obra, es decir, más bajará el salario, no basta con esta curva. Esta curva, a lo sumo, ilustra gráficamente la intuición de que en un mercado de competencia monopolística, donde se tiende a bajar los precios, pues la empresa debe reducir gastos y, por tanto, cuanto más le cueste la mano de obra, menos contratará y quizá a ello se le va a añadir el rendimiento decreciente del trabajo. Pues bien, para afirmar que el aumento de la población implica la disminución del salario, hace falta una segunda intuición, que es que la abundancia de un producto reduce su valor a su precio, ¿no? La intuición de la oferta y la demanda, que no es una ley, por más que se diga, si bien sí es una intuición que sin duda da cuenta de muchos fenómenos y tiene un amplio rango de aplicación, pero si creyéramos en la aplicación universal de esa supuesta ley, efectivamente todo este debate se zanjaría en la definición misma de la inmigración. La inmigración, por definición, aumenta la oferta de mano de obra y al contribuir eso a que la oferta exceda la demanda, estamos contribuyendo a la reducción de salarios. Esto se puede decir también de cualquier tipo de aumento de la población, como cuando alguien, un trabajador, por ejemplo, tiene un hijo. Tiene un hijo que a largo plazo aumentará la oferta de mano de obra, ergo contribuirá a la reducción salarial. La sociedad con los salarios más altos sería, por tanto, una sociedad con un solo trabajador. Y esto puede parecer una tontería, pero es la razón por la que Malthus pensaba que había un límite constante al aumento de la población, porque él creía que cuanta más gente nacía, menos recursos había para compartir entre todos y eso hacía que a largo plazo se deprimiera la natalidad. Incluso si por avances tecnológicos se conseguía aumentar los recursos disponibles, ello tendía a generar un aumento de la población que a su vez consumía los recursos disponibles para cada uno, reduciendo así la renta per cápita. Y es verdad que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, al menos desde el Neolítico, la población humana se mantuvo más o menos constante y también lo hizo así la renta per cápita. Si bien no está claro que fuera por las mismas razones que proponía Malthus, pero en fin, el caso es que poco después de que Malthus la palmara, tanto la población mundial como la renta per cápita aumentaron exponencialmente y, por otra parte, en las sociedades opulentas no se ha seguido aumentando la natalidad y la población como previo Malthus, echando por tierra nuestra riqueza, porque resumidamente la gente ha pasado de tener hijos, pero eso es otro cuento. El hecho es que la población mundial ha aumentado y no a costa de nuestro nivel de vida. Eso ha ocurrido en los siglos XIX y XX. No quiere decir que el nivel de vida nunca vaya a bajar, eso sería algo ingenuo, pero la historia ha demostrado que la relación malthusiana entre población y salario no es tan sencilla. La trampa malthusiana se puede romper y, de hecho, se ha roto muchas veces en la historia. ¿Por qué? Pues está bien saber que Malthus se equivocó, pero no es tan fácil concretar exactamente en qué se equivocó Malthus. Normalmente se habla de la revolución industrial, que empezamos a producir mucha más comida y bienes debido al progreso tecnológico, básicamente, cuando Card habla de ello, se suele remitir a una palabra mágica que es el capital, ¿no? Cada vez que Card nos va a explicar por qué Malthus se equivocó, invoca ese término y dice que esto es lo que no previó Malthus, ¿no? Esto es lo que cambió la revolución capitalista. Tal y como yo lo entiendo, viene a decir algo así. Si un empresario tiene una fábrica con 10 máquinas y no tiene intención de comprar más máquinas ni invertir nada más en su empresa, y para hacer funcionar esas máquinas necesita X trabajadores. Por cada trabajador que contrate, está menos incentivado a contratar un nuevo trabajador. Lo que decíamos antes del rendimiento decreciente. Al final, cada trabajador nuevo supone un nuevo coste. Ese coste es rentable en la medida en que su fuerza de trabajo contribuye a producir mercancías que luego se venden a un precio superior
y mediante la sustracción de la plusvalía pues es como se beneficia el empresario. Pero si llega a un punto en el que un nuevo trabajador no puede hacer que las máquinas disponibles produzcan más que lo que le supone a la empresa su salario, pues deja de ser rentable contratarlo. Y en ese contexto en el que el capital se mantiene constante, es decir, contexto en que el empresario o el capitalista va a mantener fijo el resto de la inversión, pues la curva de demanda de trabajo es decreciente. Es como si en una sociedad, si nos salimos de la escala de una empresa y nos imaginamos a toda una sociedad o un país donde hay 100 puestos de trabajo. Es decir, hay una cantidad X de máquinas o de tecnología que se necesitan 100 trabajadores para hacer funcionar de forma rentable, entiéndase. Pues claro, si el capital se mantiene fijo, constante, no se compran más máquinas ni se invierte en mejor tecnología, pues no se van a crear nuevos puestos de trabajo. Y entonces esos 100 puestos de trabajo que están cubiertos por 100 trabajadores nativos, si vienen 10 inmigrantes de fuera a hacer el mismo trabajo o más trabajo por menos dinero, 10 inmigrantes conseguirán 10 trabajos y 10 nativos quedarán en paro. O, para no quedar en paro, tendrán que aceptar el salario por el que está dispuesto a trabajar un inmigrante, que tiende a ser menor, por hallarse normalmente en una mayor situación de necesidad o por cuestiones psicológicas y culturales que hacen a ciertas personas estar más dispuestas a trabajar que otras, etc. Ergo, el salario se reducirá a causa de la inmigración. Carr lo que niega es la premisa, y es que durante el aumento de la población y de la oferta de mano de obra, el capital será constante. Bueno, puede que en algunas economías ese capital, de hecho, se mantenga constante y se reduzca, pero en una economía que funcione bien, según Carr, ese capital no es fijo, sino que se desarrolla en relación a la mano de obra disponible, de forma que no se da el efecto de la bajada de salarios. Entonces, lo importante para Card es lo que él llama el ratio capital-trabajo, y que mientras eso se mantenga constante no tiene por qué depender el salario de la oferta de mano de obra. Y el hecho es que hay buenas razones para creer que esa relación entre capital y trabajo tiende al equilibrio. Esta gráfica no es de Card, sino de un artículo también de la época de Gianmarco Ottaviano y Giovanni Peri, pero vamos, que son de la misma línea de Card, y en este artículo estaban criticando también a Borjas. Es una gráfica que muestra el ratio capital-trabajo, que es lo que entiendo que muestra la relación entre lo que se invierte en todo lo que no es trabajo en una empresa, eso sería en este contexto el capital, y lo invertido en el trabajo mismo. Y a pesar de que la inmigración en Estados Unidos pues, ha tenido subidas y bajadas más o menos acentuadas en las últimas décadas, el ratio capital-trabajo ha crecido de forma constante. Es decir, que la población de Estados Unidos ha crecido en más de 150 millones de personas desde los años 60, en parte por la inmigración, pero eso no ha hecho que se reduzca el ratio capital-trabajo, porque los capitalistas, bueno, y el Estado también, supongo, han seguido invirtiendo en capital en relación al aumento de la oferta de trabajo. Ottaviano y Peri, por cierto, consideran que esto es lo que cabe esperar de la teoría del crecimiento económico de Robert Solow, a quien ellos siguen en este artículo. Según ese modelo de Solow, un aumento de la oferta de mano de obra hace que el capital sea relativamente escaso. Eso aumenta su productividad marginal y deprime la productividad marginal del trabajo. Y como reacción, aumenta la acumulación de capital hasta que la relación capital-trabajo vuelve a su senda de crecimiento equilibrado. Borjas había reconocido parcialmente todo esto en un artículo que escribió junto con Larry Katz en 2007, donde hacían un análisis del impacto de la inmigración mexicana. Pero bueno, al margen de lo que dicen de los mexicanos en concreto, queda claro en esta tabla que al hacer un cálculo del impacto que ha tenido en general la inmigración en los salarios de los estadounidenses, plantea dos escenarios, uno en el que el capital se ha mantenido constante desde los 80 hasta los 2000 y otro en el que el capital ajusta o donde, como dice él, el capital es perfectamente elástico. Esto lo que quiere decir es que la inversión en capital aumenta de forma exactamente proporcional al que lo hace la oferta de mano de obra. Bueno, pues se ve claramente que con el capital ajustándose, sin ser constante, el efecto de la inmigración en los salarios tiende a cero, salvo en algún grupo poblacional concreto, pero en otros incluso la inmigración beneficia a los nativos, en fin, el efecto en general es pequeño. Por eso, claro, cuando Borjas presenta sus resultados y establece contundentemente el porcentaje de salario que se ha reducido por culpa de los inmigrantes, lo hace suponiendo que el capital se ha mantenido fijo, pero eso es fruto de sus ecuaciones.
las que se ha sacado de la manga. Que al final todos estos artículos están llenos de ecuaciones que los economistas se inventan para interpretar los datos disponibles, y el motivo por el que Borjas mantiene constante el capital es que dice que es difícil determinar en qué medida se ajusta el capital a la inmigración. Y tiene razón, es difícil de medir. Pero si suponemos, como hemos mostrado antes, que el ratio capital-trabajo ha progresado constantemente en los últimos años, al menos en Estados Unidos y en la mayoría de los países del primer mundo, es decir, que capital tiende a ajustar más bien que a quedarse fijo, pues creo que de esa tabla deberíamos tener más en cuenta los valores que salen de suponer que el capital es perfectamente elástico, que no tiene por qué serlo, pero es mejor que suponer que el capital se mantendrá fijo durante 20 años, que eso ya sabemos bastante seguro que no es así. Claro que todo esto podría ser simple cuestión de tiempo, como aparece en esta tabla. Short run, a corto plazo, capital fijo; long run, largo plazo, capital elástico. Y la verdad es que a veces funciona así, porque los empresarios, como no saben en cada momento la oferta de trabajo que hay, pues no pueden ajustar en tiempo real, como suele decirse ahora. Tiene que pasar un tiempo para que la subida de oferta de trabajo le siga como reacción una ampliación de capital. Entonces, la inmigración podría tener un efecto en el corto plazo y otro diferente en el largo plazo. Y Borjas puede tener cierta razón al quedarse con los datos a corto plazo, porque, como diría otro famoso economista, Keynes, a largo plazo todos muertos. Tú dile a un Currela que sí, que ahora su salario ha bajado por culpa de los inmigrantes, pero tranquilo, que en el largo plazo, en un año, en 5 años o en 10 años, el capital ajustará y entonces volverá a tener el salario que cobraba antes de que llegaran los inmigrantes. Si bien es cierto que algunos análisis, como el de Card sobre Mariel, muestran que en muy poco tiempo puede llegar a ajustarse el capital, de modo que en algunos casos apenas se percibe que en ningún momento se haya producido una reducción salarial. Eso también es cierto. Por otra parte, Borjas, en su famoso artículo de 2003, dice que Card pudo subestimar el efecto de la inmigración en la reducción salarial al analizarla solo en una ciudad, en Miami. Porque no es que el capital ajustara de forma que la economía de Miami absorbiera a los marielitos sin necesidad de bajar salarios, sino que muchos nativos pudieron emigrar internamente, irse a otros lugares de Florida o de Estados Unidos debido a la presión de los inmigrantes cubanos, de modo que la reducción salarial solo podría cuantificarse a escala nacional, no a escala local. De hecho, Borjas en su artículo de 2003 hizo eso, analizar todo Estados Unidos, porque la inmigración concentrada en una ciudad puede repercutir en todo un país. ¿Cómo puede ser eso? Pues supongamos que muchos inmigrantes van a Miami y eso realmente, tal y como predice Borjas, genera una bajada de salarios. Pero al hacer el análisis solo de la ciudad, como hizo Card, no se percibe, porque lo que ha pasado es que debido a la presión de los inmigrantes en el mercado de trabajo, muchos miamienses se han tenido que ir de Miami. Y eso ha reducido la demanda de mano de obra en esa ciudad, y la escasez de mano de obra ha devuelto los salarios al estado previo a la oleada inmigrante. Pero es obvio que a donde quiera que se hayan ido esos miamienses, ya sea a Tampa o a Boston, pues esas personas han aumentado la mano de obra en Tampa o en Boston, y eso ha reducido los salarios en esas otras ciudades. De modo que los efectos de la inmigración en Miami no han repercutido o no se han registrado en los salarios de Miami, sino en otras partes a escala nacional. Pero claro, ¿cómo medir las causas por las que migra la gente? Tú puedes ver, hay estadísticas bastante fiables de cuánta gente ha emigrado a Miami, cuánta se ha ido de Miami en un año o en 10. Pero de ahí no puedes deducir, ni mucho menos, que todos los que se han ido lo han hecho a causa de los que han venido. Y tratando de medir ese efecto hay controversia entre los economistas. Como es de esperar, los cálculos de Borjas indican que la movilidad interna generada por la inmigración es considerable, y los cálculos de Card y sus colegas arrojan que es muy pequeña la movilidad generada por la inmigración. Un modo de evitar este problema es emplear un método distinto al de Card. Fue la correlación espacial y la diferencia en diferencias que hemos comentado. Borjas en 2003 inventó el método de las celdas de habilidades. Él segmentó según el nivel educativo y la experiencia laboral a toda la población activa, inmigrante y nativa de todos Estados Unidos. Concretamente considera
4 niveles educativos, que son sin graduado en secundaria, con graduado en secundaria, gente con alguna experiencia en la universidad y gente con graduado universitario. Luego, 8 grupos de edad de experiencia en el trabajo y 5 décadas. Censo de 1960 a 2000, en total 160 celdas. Y, como ya he dicho antes, él llega a la conclusión de que un aumento del 10% de la población inmigrante reduce el salario del trabajador nativo promedio en torno al 4%, siendo mucho mayor la reducción de los ingresos en aquellos que no han adquirido la educación secundaria, hasta un 9%. El problema está en que varios años después otros economistas trataron de replicar los resultados, pero no pudieron replicarlos. Bueno, en realidad no fue un intento de réplica porque es verdad que usaron los mismos datos que Borjas, las mismas muestras que él utilizó, el censo estadounidense, y las mismas celdas de habilidades, pero variaron ligeramente las ecuaciones de análisis. Peri y Ottaviano, que fueron los autores de esta nueva investigación en 2006 y los mismos que hemos mencionado antes al hablar del ratio capital-trabajo, no solo tomaron en cuenta el aumento constante del capital en el transcurso de esas décadas, mientras que Borjas lo había mantenido fijo, sino que también rechazaron la idea de Borjas de que los inmigrantes son perfectos sustitutos de los trabajadores nativos. Esto también es muy importante. Borjas considera que un trabajador nativo y otro inmigrante que comparten la misma celda de habilidades, por ejemplo, que los dos dejaron secundaria antes de terminarla y que tienen de 6 a 10 años de experiencia laboral en la década de los 70. Son perfectos sustitutos, es decir, que luchan en igualdad de condiciones por el mismo puesto de trabajo. Pero Peri y Ottaviano tienen en cuenta una característica bastante obvia del fenómeno de la inmigración, y es que eso no es cierto, sobre todo por temas que tienen que ver con el dominio del idioma nativo. Como especialmente los inmigrantes recién llegados y menos cualificados suelen tener menos nivel en la lengua nativa, la idea sería que mientras ellos se especializan en trabajos manuales, los trabajadores nativos se desplazan a tareas donde el buen uso del idioma nativo es más relevante. De ahí la sustituibilidad imperfecta de la que hablan Peri y Ottaviano. En la medida en que los inmigrantes hablen mejor el idioma y transcurran más años en el país de acogida, la sustituibilidad aumentará, pero en sus primeros años la sustituibilidad será más imperfecta y por ende la llegada de estos inmigrantes tendrá un menor efecto en el salario de los nativos, al estar optando unos y otros por distintos tipos de trabajo. En este estudio de Peri y Ottaviano, entonces, se discrepa de los resultados obtenidos por Borjas, es decir, se muestra que la inmigración no perjudica a los salarios de la población nativa en general, pero sí se admite que perjudica sustancialmente a un grupo poblacional muy concreto, que es el de los inmigrantes previos. Se habla de un efecto negativo del 6,7% en el salario de los inmigrantes que ya estaban en el país antes de que lleguen los nuevos inmigrantes, lo cual hasta cierto punto podría explicar por qué una parte significativa de los latinos en Estados Unidos han votado a Trump y a sus políticas anti-inmigración. Otros estudios que han empleado el mismo método de la celda de habilidades, pero que han considerado este factor de la sustituibilidad imperfecta, han tenido lugar en el Reino Unido y también han dado como resultado que la inmigración no reduce el salario de los nativos. También en España se han publicado estudios con la misma metodología, como el de Carrasco, Jiménez y Ortega en 2008. El más reciente que yo he encontrado es de 2020, de Pedro Atienza Montero y Cintia Ester Romo Calixto, y todos estos también tienen como resultado efecto nulo o poco significativo de la población inmigrante en los salarios de los españoles. La cuestión de la sustituibilidad imperfecta relativa al idioma es particularmente interesante en el caso español porque aunque la mitad de los inmigrantes aquí provengan de Latinoamérica, o sea, que hablan en español tan bien o mejor que los nativos, siendo en ese sentido sustitutos cuasi perfectos, otra parte importante proviene de países africanos o del este de Europa o incluso Asia, y estos inmigrantes, si bien muchos de ellos saben comunicarse en español, no tienen el mismo nivel lingüístico que los nativos. Y, por cierto, que debido a que en varias comunidades autónomas existen condiciones lingüísticas restrictivas para trabajar en la administración pública, y de hecho el dominio de idiomas como el euskera o el catalán es una habilidad valorada en general en casi cualquier puesto de trabajo cara al público,
De modo que sí, también en España, incluso aunque haya mucha inmigración latina, habría que considerar seriamente el hecho de que su sustituibilidad no sea perfecta y, por tanto, ellos y los trabajadores nativos no luchen exactamente por los mismos puestos de trabajo y, por tanto, al ser más complementarios que sustitutos, los inmigrantes no habrían de reducir significativamente el salario de los nativos, ni siquiera el de los menos cualificados. Un problema estructural para analizar estos temas en la economía española es, por supuesto, que una parte no pequeña de ella se desarrolla en negro sin que sus datos salgan a la luz. Pero, en todo caso, este último trabajo que he citado, el de Atienza y Romo, es destacable porque sus autores se pegaron un currazo de citar y resumir todas las investigaciones que se han hecho a lo largo del mundo sobre este asunto. Aparecen los autores, el país, el método que usaron y los resultados obtenidos. Tremendo trabajo para quien esté interesado en el tema. Recapitulando, hemos visto que existe una intuición teórica en la que se asienta la idea de que la inmigración reduce los salarios, y es que el aumento de la mano de obra reduce los salarios, y hemos mostrado que esa premisa ha sido sujeta a críticas, sobre todo porque el aumento de la población y la mano de obra, al ir acompañada muchas veces de un aumento de capital, absorbe esa mano de obra sin necesidad de bajar los salarios. Otra objeción, quizá más obvia a esa premisa, es que los inmigrantes demandan trabajo, pero también tienden a generarlo, porque los inmigrantes también tienen que cortarse el pelo, tienen que comer en restaurantes o comprar en tiendas, y eso genera nuevos puestos de trabajo para los nativos, y especialmente para los nativos poco cualificados. También hemos visto que los estudios experimentales que emplean el método de la correlación espacial y las diferencias en diferencias han desautorizado la tesis de que la inmigración provoca reducción de salarios entre los nativos. Esos estudios han sido criticados metodológicamente, sobre todo porque subestiman la posible migración interna de los trabajadores nativos, y por ello en los últimos años se ha priorizado otra metodología, que es la de las celdas de habilidades. El estudio pionero de ese método fue el de Borjas, quien dedujo de él que el impacto negativo de la inmigración en los trabajadores nativos poco cualificados es grande, pero ese estudio también fue criticado porque no tuvo en cuenta la elasticidad del capital ante la inmigración y también por considerar inmigrantes y nativos de las mismas celdas sustitutos perfectos. Y estudios posteriores con la misma metodología, pero que han corregido estos errores, se han visto incapaces de replicar los resultados de Borjas. De hecho, han tendido a mostrar la conclusión opuesta, es decir, que la inmigración no reduce los salarios de los trabajadores nativos. Y yo creo que las claves importantes del tema ya las he resumido todas. No sé si tiene sentido seguir con la disputa entre Borjas y Card. Han seguido hasta nuestros días, pero sin sorprendentes giros de guión ni nuevos argumentos. Cada uno ha seguido a lo suyo. Bueno, Borjas publicó un libro académico en 2014 para Harvard, Immigration Economics. Card y Giovanni Peri lo volvieron a criticar. En 2017, Borjas escribió un artículo en el que 27 años después del trabajo de Card sobre Mariel y Miami, trató de reinterpretar la evidencia disponible para refutar la conclusión de Card, que no había reducción de salarios, y ese artículo fue muy criticado por varios investigadores, diciendo básicamente que Borjas había utilizado los datos de forma torticera. La verdad es que se montó un pifostio bueno porque la administración Trump empleó ese artículo como argumento para su política anti-inmigración. Y Michael Clemens, que es un economista que trabaja dentro del Centro para el Desarrollo Global o Center for Global Development, criticó duramente el artículo de Borjas, y a este no se le ocurrió nada mejor que decir que Clemens estaba motivado por el sesgo político de los filántropos de Silicon Valley que pagan al Center for Global Development, en el que Clemens trabaja, acusándole de ser un cómplice a sueldo de los plutócratas pro fronteras abiertas. Y en 2019 se publicó un libro de Esther Duflo y su marido Abhijit Banerjee, también premiados poco antes con el premio Nobel, donde criticaban el artículo de Borjas por cuestiones metodológicas. Tiene su gracia el asunto, pero llega a un nivel técnico ya propio de frikis en economía, y no voy a profundizar en ello porque no entiendo lo suficiente, y de todas formas ya veo que ni siquiera entre los que entienden se ponen de acuerdo. Además, eso no es más que una disputa sobre un caso de inmigración concreto
así que no es una cuestión tan importante. Lo que sí es importante y está más al alcance de la comprensión de los legos es lo que dicen Duflo y Banerjee en ese libro, Good Economics for Hard Times, de 2019, lo que dicen acerca del crecimiento económico, porque Card y sus colegas son muy optimistas en cuanto a la inmigración, sobre todo porque confían en la capacidad de las economías del mundo para ampliar capital y crecer indefinidamente. Duflo y Banerjee también están en favor de la inmigración, pero reconocen en su libro que no está nada claro eso de que las economías del primer mundo vayamos a seguir creciendo. Antes he mencionado a Solow y su modelo de crecimiento porque es el que utilizaban Perry y Ottaviano como premisa o intuición general de que el capital ajusta ante el aumento de la oferta de trabajo. Pero esto también implica que tras un proceso de crecimiento acelerado, en el que se ha acumulado mucho capital, ese capital va a ser cada vez menos productivo porque no va a haber trabajadores para hacerlo funcionar. Y lo que es más importante todavía, la menor productividad del capital reducirá su rendimiento financiero, lo que a su vez desalentará el ahorro. Por lo tanto, con el tiempo la gente dispondrá de menos ahorros y el crecimiento desacelerará. Esta es, de hecho, la explicación marxista clásica de las crisis capitalistas. Llega un punto en que las inversiones del capital dejan de ser productivas y rentables, pero como de hecho los capitalistas siguen invirtiendo, acaban arruinándose y arruinando toda la economía. Por supuesto, Solow y otros economistas no marxistas consideraban que esto era ir demasiado lejos porque en el momento en que el capitalista ve que no tiene sentido seguir invirtiendo, puede desacelerar la acumulación para de esa forma también desacelerar el decrecimiento de la tasa de ganancias sin necesidad de arruinarse. Pero más allá de si el capitalismo conduce necesariamente a las crisis, como decía Marx, o a la desaceleración del crecimiento, como decía Solow, parece obvio que existirán momentos en la historia en que un país cualquiera, por ejemplo, un país del primer mundo, carecerá del ahorro necesario para ampliar su capital a la llegada de inmigrantes. Y puede que ese momento haya llegado ya a muchos países, que el crecimiento en general de la mayoría de los países desarrollados no tiene nada que ver con los años de la posguerra y hoy por hoy con los años previos al COVID parece obvio y por lo que dicen Duflo y Banerjee de lo que sabemos acerca del impacto del crecimiento económico en el cambio climático, esto podría ser una magnífica noticia. Pero si esto es así y el crecimiento en todo el mundo desarrollado se desacelerará, ¿no significa eso que tendremos cada vez menos capital para compensar el aumento de oferta de mano de obra que continuará si la inmigración sigue constante? Uno puede pensar que este decrecimiento de la economía en el primer mundo amortiguará la inmigración, es decir, que cada vez habrá menos inmigración porque cada vez habrá menos puestos de trabajo que ofrecerles. De hecho, una consecuencia teórica del modelo de crecimiento de Solow es la llamada convergencia. Es decir, que los países pobres tienden a crecer más deprisa y los ricos, por lo que acabo de explicar, tienden a hacerlo más despacio. Y eso en el largo plazo debería implicar una convergencia entre los países del primer y el tercer mundo y como consecuencia derivarse una disminución de la inmigración. Pero sabemos por la experiencia de los últimos años que la convergencia no es realmente una consecuencia lógica del modelo de crecimiento de Solow. Él mismo lo dijo, que si un país donde hay una abundancia de mano de obra y muy poco capital, que es como empiezan la mayoría de países pobres, solo una fracción de la fuerza laboral será empleable con un salario suficiente para asegurar su subsistencia y como resultado el país no se beneficiará mucho de su abundancia de mano de obra. Y de hecho es lo que se ve en la práctica, que la desigualdad entre los países del primer y el tercer mundo sigue siendo abismal y basta echar un vistazo al mundo, al tercer mundo particularmente, a África y a Oriente Medio, el cúmulo de guerras, de conflictos sociales, todo tipo de factores que escapan a las cuestiones meramente económicas y parece que la motivación para emigrar de esos países seguirá siendo constante en los próximos años y si sigue habiendo demanda de mano de obra poco cualificada en Europa y en Estados Unidos, sobre todo para el primer sector y quizá también para la hostelería, esa gente seguirá viniendo. Es verdad que desde Estados Unidos y Europa se quieren poner ahora restricciones políticas, legales, a la entrada de los inmigrantes, pero dudo que se consiga gran cosa y si se consigue habrá que ver a qué precio. Si tal y como parece, sí hay necesidad de esta gente, porque yo no veo a la población del primer mundo
aceptando las condiciones económicas por las que trabajan los inmigrantes recogiendo en el campo o trabajando en la hostelería. Lo suyo sería que estas condiciones económicas mejorasen, pero como los europeos y los americanos preferimos votar a partidos de extrema derecha que a partidos que mejoren las condiciones de trabajo, pues esa perspectiva parece bastante difusa. Además, que la mayoría de la gente que vota a la extrema derecha ni siquiera lo hace porque crean de verdad que los inmigrantes les quitan el trabajo o reducen sus salarios. Algunos sí lo creen, pero se han hecho muchas encuestas al respecto y la mayoría de la gente que se opone a la inmigración no lo hace empleando argumentos económicos, sino argumentos que tienen más que ver con la convivencia en sus barrios, con el miedo a la delincuencia, con la preocupación por la pérdida de la identidad cultural y ese tipo de cosas, ¿no? Preocupaciones exageradas en la mayoría de los casos, no cabe duda, pero que quizá contengan un momento de verdad. Porque cuando uno lee a estos autores tan optimistas de la inmigración como David Card o Esther Duflo, uno tiene la desagradable sensación de que se les olvida que la mayoría de la gente que emigra lo hace contra su voluntad y que en general, si no se ve fuertemente incentivada a hacerlo, la gente tiende a quedarse en el país donde nació. Esto podría ser una contingencia histórica, por lo que sabemos. Puede que la mayoría seamos así debido a nuestro pasado reciente, a la educación que hemos recibido. Puede que hace 20.000 años nuestros antepasados estuvieran acostumbrados a pasarse la vida viajando y que no les importara en absoluto su lugar de nacimiento. Y que dentro de 100 o 50 años a la gente esto le haya dejado de importar. Hay gente así hoy en día, después de todo. Gente que no tiene un fuerte sentimiento de arraigo y que antepone su espíritu aventurero a la pertenencia a su origen, ¿no? Eso puede ser el caso de Esther Duflo o David Card, que habiendo nacido en Francia y en Canadá se han ido a vivir a los Estados Unidos. Pues, oye, muy bien. Pero por la forma en la que escriben, ya digo que parece que ellos confíen en que si se acaban las restricciones a la inmigración, una especie de mano invisible del mercado laboral hará que cada habitante del mundo acabe en el lugar que le corresponde para aprovechar debidamente las oportunidades que les ofrece la economía global. Vamos, que la gente se olvide de sus raíces, se olvide de su familia, se olvide de sus amigos y que siga su instinto de hacerse rico sea donde sea. Pero, lo siento, esto no puede ser una cuestión de preferencias psicológicas. Tú compara el porcentaje de canadienses que deciden irse libremente a vivir a Estados Unidos y el porcentaje de mexicanos que deciden hacerlo. Y yo no me creo que los mexicanos sean por naturaleza más aventureros que los canadienses. Migran porque se ven obligados a hacerlo. Y si vemos que la gran mayoría de las personas del primer mundo no migran, y si lo hacen es la mayoría de las veces porque pertenecen a la parte más perjudicada de ese mundo, creo que podemos decir sin temor a exagerar que la mayoría preferimos quedarnos antes que irnos. Y aunque esto suene racista, es en parte porque, aunque nos guste viajar, hay una parte del mundo que nos gusta llamar nuestro hogar. Y si vemos que en lo que consideramos nuestro hogar antes era un territorio culturalmente homogéneo, empieza a haber gente que vive de espaldas a nuestra cultura, es comprensible que surja un rechazo. Por supuesto, yo entiendo que Duflo y Card, como yo, son contrarios a la getificación, es decir, a ellos también les gustaría que la inmigración se integrara en la sociedad de acogida, o sea, que en vez de que los inmigrantes constituyan comunidades estancas, se mezclen con la población nativa. Esto es, de hecho, tal y como yo lo veo, beneficioso para nuestra sociedad, ya que la homogeneidad total, para empezar, nunca existió realmente y para acabar tampoco parece buena por toda una serie de razones. Pero el hecho de que un gran número de personas de un territorio migre a otro territorio no es casualidad, es síntoma de que las cosas no están bien en el territorio de origen y es bastante cínico abordarlo como una posible solución para los problemas que pueda tener el territorio de acogida, cuando lo que debería pensarse es más bien qué debemos hacer para que esta gente no se vea obligada a emigrar, porque lo cierto es que se ha visto obligada a ello, no es una cuestión de preferencias psicológicas. Y quiero acabar reseñando unas palabras de Card y Perry. Ya he dicho que respondieron críticamente a un libro de Borjas, Immigration Economics, y al final de ese artículo crítico, fechado en abril de 2016, escriben lo siguiente. Bueno, traduzco libremente. Después de leer Economía de la Inmigración, uno empieza a preguntarse por qué los países deciden alguna vez tener inmigrantes y por qué muchos países siguen permitiendo entradas relativamente grandes de inmigrantes. ¿Están las políticas de inmigración planeadas por una élite que se beneficia de ellas a costa de los demás?
¿O es el balance de beneficios frente a costes, incluso para los trabajadores nativos que compiten más directamente con los inmigrantes, más positivo de lo que se podría creer leyendo el último libro de Borjas? Nosotros y muchos otros economistas nos inclinamos por la segunda opción, dando a entender, claro, que Borjas se inclinaría por la primera opción. De hecho, por sus comentarios publicados un año después, en los que consideraba que los plutócratas de Silicon Valley favorecen la política de fronteras abiertas, podemos suponer que esa es la opinión de Borjas, que las políticas de inmigración están planeadas por una élite que se beneficia de ellas a costa de la mayoría de la población nativa, particularmente la más pobre. Pero no hay por qué tomar una posición tan extrema, aunque el hecho mismo de que exista una élite de nuestra sociedad que maneje en su favor la política no me parece tan absurdo, teniendo en cuenta la manera en que está distribuida la riqueza mundial, donde el 0,01% de la población posee el 11% de la riqueza, donde el 0,1% posee otro 19%, etc. Estos datos incuestionables son, de hecho, difíciles de explicar sin apelar a la existencia de una élite que maneja la política. Eso no significa que esa élite pueda hacer lo que quiera, ni que opere siempre de forma autoconsciente ni coordinada, pero sí que parece que hay una cierta conciencia de clase que les impulsa a operar de determinada manera y que les permite acumular y poseer una cantidad desproporcionada de riqueza. Sí, es la explicación más plausible. Ahora bien, eso no dice necesariamente nada claro al respecto de la inmigración ni sobre ninguna otra cuestión política en particular. Podemos suponer que los ricos influyen más en la política que los pobres, hasta ahí sí, pero cómo los ricos pretenden manejar la política más allá del simple hecho de que quieran seguir siendo ricos es más debatible, sobre todo teniendo en cuenta, como ya he dicho, que no todos los ricos están de acuerdo siempre. Hay muchos ricos a favor de la inmigración, hay otros muchos ricos que están en contra. Y al respecto sí me gustaría acabar con uno de los últimos artículos que ha escrito David Card. Se llama ¿Quién fija tu salario? Who sets your wage? De enero de 2022. Y ahí Card cita a Adam Smith diciendo que los empresarios están siempre y en todas partes en una especie de combinación tácita, pero constante y uniforme, para no elevar los salarios de la mano de obra. Sin embargo, rara vez, de hecho, oímos hablar de esta combinación, porque es lo habitual y se puede decir el estado natural de las cosas del que nadie oye nunca hablar. Bien, esto es lo que yo entiendo por una élite que se beneficia a costa de los demás. Y al parecer Card está en este nuevo artículo más inclinado a darle crédito a esta teoría. Dice que las empresas tienen un gran poder para determinar los salarios y que la renuncia histórica por parte de los economistas a estudiar este fenómeno, por considerarlo ajeno al dogma imperante de que es el mercado, la ley de la oferta y la demanda lo que decide los salarios, ha sido un error. Pues bien, no podría estar más de acuerdo con él y me gustaría acabar con las palabras que dan fin a su artículo. Dice Card: uno de los avances más interesantes en el campo hoy por hoy es la evidencia de que los economistas del trabajo se tomen en serio las cuestiones relativas a la fijación de salarios. También espero que esto lleve a replantearse políticas como los salarios mínimos, los sindicatos y la regulación antitrust. Tal vez incluso podamos ver una reevaluación de la creencia generalizada de que los salarios excesivos son la causa fundamental de muchos problemas económicos. Después de todo, si es tu empleador quien fija tu salario, es difícil creer que este sea demasiado alto.